hoy. Así que por favor activar todas sus cámaras si son tan amables. Gracias. Gracias, muy amable. Recordemos, compañeros, que en mi clase es necesario que todos puedan activar sus cámaras, a excepción de las personas que vengan manejando o que vengan en algún transporte público, ¿verdad? De lo contrario, por favor, todos con sus cámaras conectadas o activas, perdón. Bueno, el día de hoy, compañeros, subí a la clase otro ejemplo de letra de cambio. Esta letra de cambio es cuando, esto ya lo habíamos visto, pero para que quedara un poquito más claro, un ejemplo de letra de cambio a tercero se llama, ¿verdad? Pero cuando tanto el librador, es decir, el creador, el librado y el beneficiario, está bien, no hay problema, Pedro. Son distintas personas, ¿verdad? Son distintas personas. En este caso, entonces, fue el ejemplo que yo les coloqué para tema de estudio y que ustedes vayan aclarando ahí sus dudas. Igual forma hay un apartado para el aceptante, firma, fecha, ¿verdad? El día de hoy vamos a dar inicio, compañeros, con el tema del pagaré. Este tema es bastante corto, así que el día de hoy vamos a abarcar el pagaré y el cheque. Entonces, por favor, todos nos ubicamos en su código de comercio en el artículo 490. Por favor, ahí en el artículo 490 tenemos lo que es el pagaré. Pero como no tenemos ningún concepto en sí de qué es el pagaré, lo estaré dando a continuación. ¿Qué es el pagaré, compañeros? El pagaré es un título de crédito mediante el cual el sujeto que lo libra promete pagar una cantidad de dinero al beneficiario que se indique, ¿verdad? Sin que pueda sujetarse la obligación a condición alguna. Repito, ¿qué es el pagaré? El pagaré es un título de crédito mediante el cual el sujeto que lo libra promete pagar una cantidad de dinero al beneficiario. Entonces, compañeros, el pagaré es una promesa, ¿sí? Es un título de crédito en el cual contiene una promesa. Es bastante interesante porque los elementos personales que participan en el pagaré son únicamente dos. ¿Por qué dos? Porque la persona que lo está creando, es decir, el librador, también es el librado. Aquí sí recae la obligación de decir, yo lo creo, yo lo hago y yo prometo pagar. Es decir, yo soy el acreedor. Yo soy quien lo crea y yo soy quien debe. ¿A quién le voy a deber? ¿A quién le estoy prometiendo? ¿A quién le estoy diciendo, mira, te prometo que te voy a pagar cierta cantidad de dinero al beneficiario, compañeros? ¿Sí? Entonces, para que tengamos una idea de que el beneficiario siempre va a ser el cobrador, el que tenga el tenedor, ¿verdad? El que tenga el título en propiedad. En este caso, este título de crédito es el pagaré. Entonces, este concepto, ¿verdad? Aquí la palabra clave considero yo del concepto del pagaré es que existe una promesa, ¿verdad? Una promesa. Entonces, únicamente participan dos elementos personales que sería el librador, diagonal librado a favor del beneficiario, ¿sí? Entonces, quien lo crea, lo debe, lo va a prometer a pagar. Entonces, vamos a continuar con esto. En unos momentitos le estará llegando en comentarios el concepto de pagaré, en virtud de que en nuestro código de comercio no existe un concepto exacto y sí lo necesitamos para temas de estudio. Entonces, teniendo ya esto, compañeros, sobre la definición, y ya vimos los elementos personales, que únicamente son dos. El librador, diagonal librado, que es el que equivale al aceptante en una letra de cambio.
Esto lo vamos a ver más adelante en los artículos, que son bien cortitos. Son, ¿qué? 4 artículos los que contiene el pagaré según su código de comercio, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Dentro del pagaré, los requisitos ya sabemos todos que tienen que ser obligatorios, son los del 386 y aparte del 386, por favor, todos marcan en amarillo su artículo 490. Artículo 490 en amarillo, que son los requisitos del el pagaré, que tiene que contener un pagaré, ¿sí? Entonces, le voy a pedir favor a la compañera Zuli. Zuli Arevalo, ¿está ahí, por favor? Le da lectura al 490, la escuchamos y todos vamos junto con ella leyendo, por favor. Buenas noches. Artículo 490, requisitos. Además de lo dispuesto en el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener, primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada. Compañeros, disculpe, Zuli, que la interrumpa. Yo no sé, permítame. Okay. Permítame, Zuli, discúlpeme, ¿oyó? ¿Será que puede repetir la lectura del artículo? Disculpe. Sí, claro, ahorita. Gracias, muy amable. Artículo 490, requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el pagaré deberá contener, primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Perfecto. Muy bien, gracias, Zuli. Muy amable. Ahora sí. Como vimos, compañeros, aparte de del 386 son únicamente 2 artículos. El pagaré no es ni muy complicado tampoco. Es uno de los títulos de créditos pequeños, se pudiera decir, ¿verdad? Que no necesita muchos requisitos, pero sí debe de contener la promesa de que va a pagar. ¿Quién va a pagar? El librador o el beneficiario. Entonces, puede ser que yo les pregunte, ¿quién tiene la responsabilidad o la promesa de pagar dentro de un pagaré? ¿Verdad? Entonces, pues ustedes ya saben que la respuesta es librador o librado. ¿Qué hicieran ustedes en un dado caso? Venga una respuesta de selección múltiple o de falso y verdadero, ¿verdad? Y aparezca librador, diagonal, librado, pues ustedes ya saben que esa es la respuesta. Si solo marcan librador, incorrecto. Si solo marcan librado, incorrecto. ¿Por qué razón, compañeros? Porque en el pagaré se da esta figura que recae en una misma persona 2 responsabilidades, librador y librado, es decir, los 2, ¿de acuerdo? Que aparentemente solamente participen 2, no significa que no exista un librador y no significa que no existe un librado. Allí están dentro del pagaré, solo que recaen en una misma persona, ¿sí? Entonces, ya saben, ¿verdad? ¿En quién recae la obligación o la promesa de pagar? En el librador, diagonal, librado. Tal cual se los coloqué en su concepto en los comentarios, que ya lo pueden anotar, lo pueden tomar captura de pantalla, fotografía, lo que ustedes deseen hacer con ese concepto. Y por favor, para los compañeros que no lograron entrar en la clase de hoy, etcétera, etcétera, y lo pueden compartir el concepto en su grupo de WhatsApp que ustedes tengan, pues sería bueno también para temas de estudio, ¿verdad? Ahora bien, para continuar, fíjense, compañeros, que el pagaré es de poco uso en el comercio común y corriente. ¿Por qué razón? Porque no tiene mayores garantías, no existe, ¿qué les dijera yo? Una garantía tanto para para el beneficiario, ¿verdad? Porque solo estoy prometiendo, por ejemplo, yo lo estoy creando, yo tengo la deuda, yo solo te estoy prometiendo a ti, beneficiario, que te voy a pagar, te prometo por la vida de quien quieran ustedes que te voy a pagar. Entonces, en el uso común del comercio no es muy utilizado, ¿verdad? Pero en tema de bancos, sí, fíjense, compañeros, en tema bancarios sí se utilizan estos pagarés, ¿verdad? Se acostumbran a otorgar créditos mediante un llamado pagaré bancario.
Por supuesto, este pagaré bancario tiene muchos más requisitos de los que ya están estipulados en el 490, ¿verdad? No quiere decir que un comerciante lo pueda utilizar, sí, lo puede utilizar, pero quien queda desprotegido es el beneficiario, ¿sí? En cosa contraria, cuando es un pagaré bancario, el banco se encarga de pedirle todos los lineamientos, todos los requisitos, todas las garantías, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de pagarés bancarios, ¿verdad? Cuya redacción solamente se va a introducir una serie de formalidades extras, ¿verdad? Obviamente con garantías respaldables, con documentos respaldables. Entonces, acá sí se encarga, ¿verdad? Los bancos de redactar y no dejar nada al aire en temas de deudas, en temas de promesas de compraventa. Pero lo que nosotros nos respecta, nuestro estudio en sí, es el pagaré simple, no el pagaré bancario, ¿verdad? Entonces, el pagaré simple, el pagaré normal, el pagaré que aparece en el 490, ya vimos el concepto. La palabra clave es promesa. Cuando haya alguna pregunta en su examen, ¿cómo se llama el título de crédito en el cual se está prometiendo pagar una cierta cantidad de dinero a una persona determinada? Ustedes ya saben que promesa significa pagaré, ¿verdad? Esa es la palabra clave. Si ustedes la quieren subrayar en el artículo 490, está en su numeral primero, que es la promesa incondicional de pagar. Entonces, la palabra clave para estudio y que no se me confundan en las preguntas de falso y verdadero que pudieran venir, es la palabra promesa. Ahí ya les di un gran chivo, ¿verdad, compañeros? Entonces, ¿qué formalidades debe llevar un pagaré? Primero, pues, el nombre del título, pagaré, la palabra pagaré, ¿verdad? Tal cual aparece ahí, abajo del capítulo sexto, ¿verdad? De su Código de Comercio, pagaré. Número 2, promesa incondicional de pagar. Les estoy dando un resumen aparte de todo lo del 386, ¿ok? Entonces, promesa incondicional de pagar una suma determinada en dinero. Entonces, como ya lo vimos, acá este título de crédito también se maneja únicamente dinero, moneda de circulación legal, ¿verdad? Únicamente en dinero, no válido en mercancías, producto, materia prima, etcétera, etcétera, o todo lo que se pueda ver dentro del comercio, solamente en dinero. Después sería la letra 6, otra formalidad sería el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. Y este está en el 490, ¿verdad? Debe de estar bien clara o bien claro el nombre de la persona, es decir, del beneficiario, ¿verdad? A quien debe hacer el pago. Entonces, por ejemplo, yo, Lady Calderón, ya aparece en mi nombre, yo lo estoy creando, yo estoy prometiendo incondicionalmente que voy a pagar 5,000 quetzales a Wendy Paola. Entonces, Wendy Paola va a ser beneficiaria, ¿verdad? Entonces, ella tiene que aparecer bien claro el nombre de Wendy Paola. La letra la letra D de dedo sería la suma determinada de dinero, ¿verdad? Entonces, ya ahí va en el ejemplo que les coloqué, 5,000 quetzales, ¿verdad? Otra literal sería literal E, el lugar y fecha de su cumplimiento o lugar y fecha de cumplimiento de la obligación. Lugar y fecha, ¿verdad? Entonces, esto siempre tiene que ir y estos aparecen en el 386, aunque no aparezcan en 490, sí están en el 386. Lugar y fecha del cumplimiento. Entonces, yo, Lady Calderón, prometo pagar la cantidad de 5,000 quetzales a Wendy Paola en el lugar de su residencia, ubicada en tal y tal lugar, ¿verdad? El día tal. Entonces, si yo ya coloqué un día, ese día me tengo que presentar yo en el domicilio de Wendy, por ejemplo, que colocamos donde ella vive, ¿verdad? Ahora, si colocáramos en el lugar de trabajo, pues igual se coloca en el lugar donde ella presta sus servicios o donde ella trabaja, etcétera. Lugar y fecha de cumplimiento. Esa sería la literal E. Otra formalidad sería otros derechos que el título incorpore, ¿verdad? Pueden ser los intereses. Quiere decir que dentro del pagaré también pueden existir otras formalidades. Por ejemplo,
si va a generar algún interés. Entonces, Wendy, le tengo que pagar a Wendy, ¿verdad? Cierta cantidad de dinero, yo se lo voy a prometer a pagar, pero ella me está diciendo que sí, está bien, que me va a recibir el pago, pero con ciertos intereses, ¿verdad? Entonces, tiene que calzar esos intereses dentro de la letra de perdón, dentro del pagaré. Me quedé en la letra de cambio. Dentro del pagaré. Los intereses deben de ir, ¿verdad? También puede ser otras especificaciones. Por ejemplo, que Wendy me diga, mire, licenciada, está bien, fueron 5,000 quetzales. Coloquémoslo dentro del pagaré, que son en 2 amortizaciones. Allí van otros derechos que el título incorpore. Quiere decir, está bien, cumplimos con todos los requisitos que vamos viendo, nombre, lugar y fecha, cantidad en dinero, el nombre del beneficiario, ahí vamos bien. Y otros derechos, intereses, ¿verdad? Amortizaciones, pagos parciales, etcétera, también pueden ir ahí. O sea, es decir, que un pagaré se puede amortizar, ¿verdad? No tiene que ser en un solo pago, siempre y cuando acordemos con la beneficiaria, en este ejemplo que yo les estoy colocando con Wendy, ¿verdad? Siempre. Entonces, muy bien, Pedro, gracias. Entonces, vamos ahí con otros derechos que el título incorpore. Después de esto tendríamos la literal G, ¿verdad? Otros derechos sería la literal F. La literal G sería lugar y fecha de su creación. Considero que esto iría después del nombre del título, ¿verdad? Guatemala, hoy, por ejemplo, estamos creando el título con Wendy el día de hoy. Guatemala, 28 de marzo del año 2023, ¿verdad? Entonces, no, Luis, no existe un rango de intereses, es lo acordado siempre y cuando no sea pretencioso, ¿verdad? No sea ostentoso, no se pase de los límites normales o que vayan a sobrepasar la cantidad de dinero que se prestó, ¿verdad? Que vaya a ser el 100%, por ejemplo, de intereses, eso no es permitido, ¿verdad? Pero si las partes lo acuerdan y yo tengo mucha necesidad, yo le digo que sí a Wendy a todo, ¿verdad? Sí, Wendy, 100% de intereses está bien, yo se lo pago el doble, pero démelo ahorita, me urge el dinero, ¿verdad? Así. Ok, lugar y fecha de su creación. Ya tenemos lugar y fecha de dónde se va a pagar, dónde se va a efectuar el pago y lugar y fecha de su creación. ¿Por qué de su creación? Porque a partir de ahí va a empezar a contar el plazo que vamos a estipular con Wendy, en el cual yo le tengo que pagar. Entonces, eso tiene que ir sí o sí. Y por último, la firma del creador, librador, diagonal, librado, es decir, mi firma, ¿verdad? Acá, ¿por qué en este título, compañero, no hay necesidad que sea aceptado? ¿Por qué razón? Por el simple hecho que se está cumpliendo las dos calidades en una misma persona. Entonces, el pagaré no necesita de su aceptación, porque si yo lo estoy creando y yo estoy prometiendo, aceptando la deuda, al momento de su creación se concretiza su aceptación. Por eso no hay necesidad que yo lo acepte si yo lo estoy creando. Es algo como ilógico, ¿verdad, compañeros? Cosa contraria con la letra de cambio y sus respectivas formas de vencimiento, ¿verdad? Entonces, el pagaré no hay necesidad de su aceptación. No hay ningún problema con su aceptación. ¿Se puede protestar un pagaré? Sí, claro que sí que se puede protestar, ¿verdad? Al momento que no sea pagado a su vencimiento. Todo título de crédito, a excepción que haya una cláusula dentro del pagaré, recordémonos, ¿verdad? Todos los títulos de crédito pueden ser protestados. A excepción de esto, de esta regla, es si yo, como yo lo estoy creando, yo coloqué dentro de mi pagaré libre de protesto. Es decir, le estoy dando la libertad a Wendy, Paola, que me demande, que me ejecute por el incumplimiento del pagaré sin necesidad de protestar. Entonces, el juez, cuando mire el pagaré en físico y Wendy se apersone ante los juzgados para hacer efectivo este cobro, el juez va a decir, ah, bueno, aquí no hay necesidad que venga un acta, ¿sí? No hay necesidad que venga un acta notarial de protesto porque el creador consignó las palabras libre de protesto.
Ahora bien, si el pagaré no lleva estas palabras, tiene que ser protestado, compañeros. Tiene que ser protestado. Es decir, si no la lleva, sí tiene que ser protestado, sí o sí. Entonces, ahorita les voy a estar en un momento subiendo un ejemplo de un pagaré del cual vamos a estar analizando ahorita también en clase, su creación, su forma, todos los requisitos y formalidades que ya llevamos estudiando, ¿verdad? El pagaré, pues, es bien cortito, tal cual los artículos que calzan acá en el Código de Comercio, entonces no tenemos como mayor complicación con este título de crédito, por eso es como muy cortito y nos va a dar chancecito de avanzar con el cheque, que el cheque es un poquito más largo, ¿verdad? No como la letra de cambio, pero sí es un poquito más largo. Entonces, ya vimos, repaso el pagaré, promesa incondicional de pagar cierta cantidad de dinero, formalidades del 386 y del 490, ¿sí? Los intereses están dentro del 491, fundamento legal de los intereses del pagaré, 491. Entonces, si quieren, por favor, también en amarillo el 491. Ahorita va a subir, permítanme, para que analicemos juntos este ejemplo. Bueno, ¿qué más? Obligaciones del creador. Aquí en el 492, en el artículo 492 de su Código de Comercio, nos está indicando el signatario del pagaré se considera como aceptante, lo que yo les explicaba anteriormente, ¿verdad? El signatario del pagaré se considera como aceptante de una letra de cambio, salvo para lo relativo en las acciones causales y de enriquecimiento, en cuyos casos se equiparará al librador. Bueno, entonces, ¿por qué se considera que tienen las mismas responsabilidades que el aceptante en una letra de cambio? Por lo que ya las explicaba, porque reúne las mismas calidades. El librador o el signatario, o quien lo crea, con el librado, ¿verdad, compañeros? Entonces, aquí estamos. Entonces, si son tan amables de, por favor, ver la imagen que yo les acabo de compartir en la clase, en Classroom, para que podamos analizar juntos este ejemplo, este modelo que yo obtuve, pues, obviamente de ahí, de una página que nos proporcionó la Universidad Mariano, pero por temas de estudio, pues es necesario que nosotros lo analicemos. Entonces, por favor, todos abriendo esa imagen, ya está subida a Classroom y vamos a iniciar analizándolo. El nombre del título, ahí aparece, ¿verdad? Pagaré. Ahí aparece el nombre del título. Yo, David Sebastián Valle Torres, prometo pagar libre de protesto. Ahí yo estoy liberando al beneficiario. Miren dónde está incluida la cláusula, las palabras que les acabo de indicar, ¿verdad? Prometo pagar libre de protesto a Fabiola Orizábal. Licenciada, ¿qué diferencia hay entre colocar las palabras libre de protesto y no hacerlo? ¿Qué diferencia hay? Estoy obligando al beneficiario a que pague un notario. Es decir, estoy obligando al beneficiario que tiene que incurrir en más gastos, aparte de los que va a iniciar en materia jurisdiccional. Tiene que gastar en materia notarial. Entonces, si yo estoy colocando, prometo pagar libre de protesto, estoy liberando al beneficiario para que no gaste, ¿verdad? Sino, o sea, yo voy a ser el moroso, yo no voy a pagar, él me va a demandar y todavía tiene que gastar él pagándole a un notario. Entonces, el beneficio ahí va a ser obviamente, para el tenedor, para quien vaya a cobrar. Entonces, sigamos analizando. Pagar libre de protesto a Fabiola Orizábal la suma de 5,000 quetzales el 28 de marzo del 2017. Hagamos cuenta y caso que vamos a colocar en lugar del 2017, 2024,
¿sí? Fue creado el 28 de marzo del 2023, es decir, hoy, y va a ser pagado, tengo un año, ¿verdad? Para pagarlo. O sea, Fabiola tiene un año para cobrarlo, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la fecha. ¿En dónde, licenciada? Ahí va, en la Tercera Avenida, Finca El Zapote, Universidad Mariano Gálvez, etcétera, Ciudad de Guatemala. La suma representada por este pagaré, aquí vienen los intereses, devengará intereses del 5% mensual, los que se pagarán al finalizar cada año del plazo. Y como en este caso colocamos de ejemplo un año, es decir, que va a generar intereses el mes de abril, el mes de enero, febrero, marzo, abril, perdón, mayo, junio, julio y así sucesivamente hasta llegar al mes de marzo. Licenciada, ¿en qué momento pago los intereses? Cuando pague la deuda. Allí dice al finalizar cada año del plazo. Entonces, como acá nos están indicando que va a ser un año, al finalizar de ese año, se paga la deuda y se pagan los intereses, ¿sí? Bueno, después, la falta de pago de una anualidad por concepto de intereses dará por vencido el plazo y se podrá ejecutar la obligación contenida en este título. Acá, compañeros, esta última línea que aparece acá se está refiriendo si la prórroga fueran por 3 años, por 2 años, por 4 o 5 años, ¿sí? Hagamos cuenta y caso de que este pagaré fue creado hoy, 28 de marzo del año 2023. Entonces, David Sebastián le tiene que pagar a Fabiola en el 2025. Entonces, ya son 2 años de prórroga. Entonces, aquí me estoy condicionando, o sea, se está condicionando David, quien fue el que lo creó, lo aceptó y es el librador y librado, está diciendo, ok, si yo no te pago, aquí ojo con esto, aquí va a regir lo que indique el título, ¿sí? No hay un plazo en específico en nuestro Código de Comercio para el vencimiento del mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la prórroga es para 2 años, perfecto. Yo tengo 2 años para pagar 5,000 quetzales, pero no los intereses. Los intereses se pagan anuales. Es decir, yo, David Sebastián, al final, en el mes de marzo del año 2024, le tengo que pagar solamente los intereses a Fabiola. Esta línea, eso es lo que estas últimas líneas, eso es lo que nos está refiriendo. El 5% mensual de la deuda la tengo que pagar al año. ¿Qué pasa? Aquí nos está condicionando, hay una condición. Si yo, Sebastián, no pago los intereses anuales, se tiene por vencido el plazo. Es decir, aunque el pagaré, el título de crédito indique 2025, si Sebastián no le ha pagado a Fabiola en el mes de marzo los intereses, Fabiola lo puede ejecutar. Se da por terminado el pagaré porque esa es la condición que está colocando Fabiola, ¿verdad? Cierto, David Sebastián lo está redactando, pero es Fabiola la que lo está condicionando. Se da por terminado. Sí, Pedro, lo escucho. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Entonces, quedamos que la norma indica, o así se establece, que los intereses deben de ser cancelados anualmente. O sea, al año de que se creó la obligación, le tendría que cancelar 250 quetzales de intereses. Ahora bien, pero no lo dice, ojo con esto, Pedro, no lo dice el código, lo dice el pagaré. Lo dice el título de crédito. Y acá nos está refiriendo al 491, en donde nos indica, podrán establecerse intereses convencionales, ¿verdad? Convencionales, de acuerdo a cómo lo arreglen las partes. Ahora bien, si en dado caso yo no pago los intereses correspondientes, la persona a quien yo le giré o a quien yo le creé el pagaré puede dar por vencido y cobrarme directamente el dinero si no lo hago de manera
voluntaria y ya por la vía legal, de una forma coercitiva. Así es. Le entendí muy bien, licenciada. Gracias. Perfecto, Pedro. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, en este caso, licenciada, ¿cuánto sería la deuda? 5,000 de la deuda primaria, se pudiera decir, ¿verdad? De la deuda de David con Fabiola. Entonces, 5,000 más los intereses de los 2 años, no de un año, de los 2 años, ¿sí? Porque eso fue lo acordado, ¿sí? Intereses de los 2 años, ¿verdad? Sí, Pedro, quería participar nuevamente. No, licenciada, se me activó el micrófono porque no lo desactivó. Perdón. Perfecto, no hay problema. Entonces, ¿qué observaciones podemos tener sobre este modelo que les acabo? Bueno, no lo hemos terminado de analizar, perdón. Entonces, en la parte inferior, ¿verdad? De su pagaré, en la parte inferior del lado derecho, aparece la fecha de su creación. En este caso, vamos a obviar esta fecha y vamos a colocar Guatemala, 28 de marzo del 2023. ¿La firma de quién? La firma de David Sebastián Valle Torres. Fabiola no tiene que firmar nada porque ella es la beneficiaria. Y ahí está la dirección en donde fue creada o fue creado ese pagaré, que es la 15 Avenida A, zona 6, y el lugar. Entonces, se da por cumplido todos los requisitos, ¿verdad? Todos los requisitos del pagaré de las formalidades que nosotros ya estudiamos. Entonces, ahora sí vamos a analizar. Es necesario redactar en primera persona. Eso para empezar, ¿verdad? Yo. Ahí estamos viendo claramente que se está refiriendo en primera persona. Yo, David Sebastián, ¿verdad? Porque es una promesa que yo voy a cumplir, no el librador David Sebastián o el librado David Sebastián, no, sino allí en primera persona, yo, ¿verdad? Segunda observación de este modelo, debe principiarse por consignar el nombre del creador para el caso de las firmas ilegibles, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo está creando? Sebastián. Tiene que aparecer primero el nombre del librado o del librador y no del beneficiario. El primer nombre es el del librado. Ojo con eso, ¿verdad? Después los intereses solo se consignan si así se conviene, o sea, a conveniencia de las partes. No hay necesidad de poner intereses, no hay obligación. Nuestro código no faculta, no nos está dando como la pauta para obligarnos, sí, tienen que poner sí o sí intereses dentro de su pagaré. No, no hay necesidad de eso, ¿verdad? Es si las partes lo acuerdan. Hay amortizaciones si las partes lo acuerdan, etcétera. O sea, el pagaré es un título amplio que le pueden dar distintas formas, le pueden quitar o poner el protesto, y por supuesto, es un título de crédito que se puede avalar. Es un título de crédito que se puede endosar. Es decir, Fabiola lo endosa, ¿verdad? Porque como ella tiene la propiedad de este título, entonces ella lo va a seguir endosando y así va a seguir transcurriendo. Entonces, en el endoso, en la parte de atrás, ya no va a ser el beneficiario Fabiola, sino va a ser una nueva persona, ¿verdad? Entonces, a David Sebastián le tiene que pagar al nuevo beneficiario. Y si hubiera otro y otro y otro, o sea, la obligación la tiene que pagar David. David no puede decir, ay, no, yo no voy a pagar porque yo firmé con Fabiola y yo a ella me gusta y yo con ella quiero seguir hablando y cosas así. No puede aducir eso, no puede alegar en su defensa, ¿verdad? Su incumplimiento, porque el título fue legalmente endosado. Entonces, Fabiola sí tiene la obligación de notificarle, ¿verdad? Obviamente al librador o al librado, decirle, mira, David, yo tenía necesidad, yo endosé ese pagaré y ya, no te quería ni hablar o no te quería ver, etcétera, X o Y motivo. Y entonces Fabiola lo endosó. Entonces, David tiene que pagarle esos 5,000 quetzales más los intereses del 5% al nuevo propietario, al nuevo beneficiario, al nuevo tenedor del título, ¿sí? Entonces, se puede incluir la cláusula libre de protesto, como ya lo vimos en el ejemplo, si se quiere liberar la obligación de protestar. En todo caso, el formulario o el ejemplo que les acabo de colocar pues, cubre todos los requerimientos de forma que
instituye la ley. Entonces, ese ejemplo les va a servir mucho para analizar todos los requisitos. Ustedes van marcando, pueden hacer un checklist, se pueden ir al 386, dice el nombre del título, sí, dice la fecha, sí, el nombre sí, la cantidad exacta para pagar sería la promesa incondicional de pagar, sí, dice prometo, perfecto. Nombre de la persona, del beneficiario, sí, ahí está. Entonces, ustedes, para temas de estudio, sería bueno, ¿verdad? Que fueran con todos los requisitos del 386 y el 490 para un mejor estudio o entendimiento, perdón. Le escuchamos, Glenda. Buenas noches, licenciada. Tengo unas 3 dudas, creo. La número 1, licenciada, perdone, donde dice el 28 de marzo de 2017 se refiere a la fecha en la que se debe pagar. Por ejemplo, yo le debo a usted, ¿verdad? Los 5,000 quetzales, ¿verdad? Usted es la que va a redactar ese pagaré, ¿verdad? Yo lo tengo que firmar. Usted me lo debe, usted lo debe. Ajá, yo le debo a usted. Usted lo redacta Usted lo tiene que hacer. No, usted lo tiene que hacer. Ajá. Y ¿qué más? La otra pregunta, Ali. Por ejemplo, los pagaré de este tipo, se pueden redactar en una hoja normal, en una hoja bon, normal, no importa. Muy bien. No hay problema. La otra, para el endoso, que usted ya especificó que es en la parte de atrás, son los mismos requisitos que se colocan en el cheque comúnmente, el nombre completo, tal cual el DPI, el número de DPI y la firma. Perfecto, sí. Así es. El nombre y en el endoso del pagaré, recuérdense que como se consignó el lugar donde se va a pagar a Fabiola, ¿verdad? Si el nuevo beneficiario no quiere esa dirección en la Mariano Gálvez, allí se tiene que consignar, ¿verdad? Endoso a favor de, por ejemplo, vamos a utilizar el nombre de Edis, voy a utilizar su nombre de Edis. Entonces, endoso a favor de Edis Rivas, la cual deberá ser pagado en la dirección tal y tal y tal. Entonces, ¿por qué? Porque en la Mariano Gálvez ya no van a encontrar a Edis, en la Mariano Gálvez encontrarán a Fabiola. Entonces, como fue endosado, también el endoso puede calzar atrás la dirección o el domicilio del pago. No sé si quedó claro ahí, Glenda. Sí, licenciada. Muchas gracias. Y con otra consultita, digamos, ¿hay alguna sanción o algo? Digamos, yo le debo a usted los 5,000 quetzales y ahora usted me dice, no, ahora le tiene que pagar, por ejemplo, a Mario Roberto, ¿verdad? Entonces, y yo le digo, no, yo no quiero pagarle a él porque me cae mal, lo que sé yo, ¿verdad? Entonces yo, licenciada, yo quiero con usted, entonces como me cambió la persona, ¿verdad? Que, licenciada, usted me corrige si es librador, ¿verdad? O librado, que sería usted, a la que yo le debo, y yo soy la beneficiaria, ¿no? Entonces, yo no quiero, y como yo me pongo en esa rebeldía que no quiero, ¿qué sanciones podría tener yo o qué pasa en ese caso? El cobro definitivo. El cobro definitivo, ajá. Directo, ¿verdad? Que sería, bueno, como no quiere... No quiere pagar, es que prácticamente ahí se está negando a pagar, ¿verdad? Mire, como usted me puso el ejemplo, mira, a él me cae mal, entonces yo no le quiero pagar a él, yo te quería pagar a ti. Entonces, no se puede poner, no puede escoger el librado a quien sí pagarle y a quien no. O sea, tiene la obligación de pagar, ¿verdad? Es uno de los requisitos, tiene la obligación de pagar. La promesa incondicional de pagar, sea quien sea, fuere quien fuere y la dirección en donde fuere. Fíjense, compañeros, qué interesante, porque, por ejemplo, en esta imagen que les coloqué de la universidad, bueno, es en el perímetro, ¿verdad? En Finca El Zapote, zona 2, que todos más o menos conocemos donde queda la Mariano. Pero si el nuevo beneficiario vive en Zacapa, allá le tiene que ir a pagar David Sebastián. O sea, no puede ni decir, ay, no, yo aquí hice el negocio en Guate y aquí se queda. O sea, si el nuevo beneficiario vive en Puerto Barrios, en Petén, siempre en el perímetro, ¿verdad? Del país, dentro del territorio nacional, se tiene que ir a pagarle allá. Está al son que le toquen. El deudor tiene que decir que sí, porque él aceptó esa deuda, con la posibilidad que fuera endosado. O sea, la cadenita de endosos puede ser libre, ¿verdad? En el mismo documento, en documento aparte, eso ya lo vimos, no hay problema.
Entonces, tiene que decir que sí. O sea, yo, y si se hace como usted, ¿verdad? Me está indicando, mire, yo no voy a pagar hasta en esa capa, ¿qué le pasa? Entonces, ya depende de la forma en que quiera negociar el librador. Entonces, el librador puede decir, mira, tú eres el nuevo beneficiario, mira, ¿qué te parece que si nos podamos juntar en tal lado? ¿O qué te parece? Recordémonos algo, compañeros. ¿Se puede hacer una transferencia? Sí, perfecto. Pero quien va a salir perjudicado ahí es el librador. ¿Por qué razón? Porque ¿quién sigue teniendo el pagaré en su poder? ¿Sí? El beneficiario. Entonces, si no hacen ese trueque, ese cambio, me das y yo te doy, ¿verdad? Yo te doy el dinero y tú me das el pagaré para yo romperlo y que no me lo puedas cobrar a futuro, el perjudicado va a ser el librador. ¿Se puede hacer una transferencia? Sí, pero dependiendo de la confianza que hay con el nuevo beneficiario, ojo con esto. Pero si a mí me interesa tener en mi poder el pagaré, yo lo voy a buscar hasta donde sea, pues, porque me puede volver a demandar. Imagínense, yo le pagué y me puede volver a demandar. Que vaya a pegar, no, que vaya a pegar, les estoy diciendo que la demanda pueda tener vida jurídica, nazca la vida jurídica. Puede ser que sí, puede ser que no. El juez es el encargado de calificar el título de crédito, pedir medios de prueba, X o Y razón. Para todo esto, a lo que voy es de que sí lo puede demandar, sí lo puede ejecutar. ¿Por qué razón? Porque el juez no sabe que el librador le hizo una transferencia. El juez no sabe que le hizo un depósito. O sea, el juez no sabe. Y viene el beneficiario con su pagaré en físico y le está diciendo, mire, señor juez, no me pagó los 5,000, qué bárbaro, cóbreselo. Arraigo, que no salga del país, embargo de cuentas. Y como el juez no lo sabe y usted tiene el derecho de defensa, hasta que lo citen y notifiquen legalmente, usted se puede defender. De lo contrario, está arraigado, está embargado y lo fregó el beneficiario. Lo perjudicó. Entonces, tiene que haber ese trueque en el comercio, ¿verdad? Toma el dinero, toma los 5,000 quetzales con los intereses anuales. Yo estoy al día, ahora necesito mi pagaré. Entonces, el beneficiario, si aquí está tu pagaré, miro que sea el original, miro que sea el que primero yo firmé con Fabiola, un ejemplo, ¿verdad? Y todo está en orden, perfecto. Entonces, yo ya me quedo con mi pagaré. Si usted quiere lo rompe, si usted quiere lo guarda, él saca fotocopias, lo que usted quiera, pero ya lo tiene el librador en su poder, ¿verdad? Ya no lo pueden demandar por nada de nada, ¿verdad? Sea porque haya pagado o sea porque no haya pagado. Entonces, ¿alguna duda con el pagaré? Yo todavía tengo otra, me surgió otra ahorita. Digamos de nuevo, sí, yo dígame. le debo los 5,000 quetzales a usted y ahí dice que, por ejemplo, hoy se extendió ese pagaré, 28 de marzo del 2023, y yo le tengo que pagar esos 5,000 en el 2025 para que estén los 2 años, ¿verdad? Y ahí en el pagaré se estipula que tengo que pagar el 5% también por esa cuota de los 5,000. Pero anual. Digamos, exacto, anual. Entonces yo vengo y digo, ay no, ahorita tengo dinero, me liquidaron o qué sé yo, ¿verdad? Tengo dinero, entonces yo mejor salgo de esa deuda y estamos en el 2024, me faltaría un año todavía. Le quiero pagar a usted los 5,000 para ya no estar con esa deuda. Pero ¿qué pasa con los intereses? ¿Le tengo que pagar de los 2 años o hasta donde yo llegué y cancelé la deuda? De los 2 años, Glenda. Muchas gracias. De los 2 años, sí. Muy bien. No hay problema. Maritza también quería participar. ¿La escuchamos? Sí, buenas noches, licenciada. Muchas gracias. Me surge una duda. En este tema, en este documento, por ejemplo, la persona no completó algún dato, ¿verdad? Dijo, me llevo mi formato, ya tal vez realizado en computadora, pero me falta algún dato, no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Lo puede dejar ese espacio y rellenar a mano? ¿O tiene que ir a mano o a computadora? ¿No puede hacerse esta mezcla? Así es, Maritza, perfecto, no se puede mezclar. Y les voy a indicar acá al principio y nos vamos al tema de redacción, ¿verdad? Tema de legalidad, del principio de legalidad, tanto a nivel constitucional y también legalidad en el Código de Comercio, ¿verdad? ¿Y redacción en qué sentido? Porque puede ser alterado, ¿verdad? Entonces, si usted lo emplea a mano, usted lo termina a mano. El endoso puede ser a computadora perfectamente, los endosos, un endoso a computadora, el siguiente endoso a mano, lo que usted desee. Pero la creación
primaria. La literalidad, recordémonos ese principio que lo vimos a inicios de semestre, la literalidad tal cual como está en lo escrito en el pagaré, así tiene que continuar. Si usted continuó a computadora, usted termina en computadora. Si lo hizo a máquina de escribir, a máquina, a mano, porque da lugar a dudas, da lugar a ilegalidades, da lugar a que no sea, ¿qué les dijera yo? Que no tenga certeza jurídica ese documento. Gracias, licenciada. Muy bien, Maritza. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con el pagaré? No, yo creo que quedó claro, ¿verdad? Ok, amarillos del Código de Comercio, 490 y 491, nada más del pagaré. Yo quería, la verdad, terminar con el cheque, pero no. Saben, compañeros, vamos a hacer una excepción para la clase del día jueves, que yo creo que es la última clase con ustedes. Yo les voy a subir el contenido del cheque. Por favor, obligación conectarse, porque como yo ya les voy a subir contenido del cheque, les voy a preguntar si ya leyeron lo que yo les subí. ¿Qué significa contenido? Concepto, elementos, características, clases de cheque, fundamentos legales, o sea, todo para el estudio del cheque. Les voy a poner esta opción, compañeros, por el tema de tiempo, porque nuestro examen de segundo parcial ya lo tenemos ya el próximo mes. Entonces, tenemos muy pocos días debido al asueto, debido a Semana Santa, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión les voy a subir el contenido del cheque, pero lo voy a explicar el día jueves. Por favor, conectarse, porque el hecho que esté ya subido no significa que lo van a entender. Entonces, por favor, compañeros, los espero el día jueves sin falta, primeramente Dios, y les deseo una feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Buenas licenciada. noches, Licenciada, gracias. Feliz noche, que descansen.